Durante la mayor parte de la historia humana, morir no era un evento raro, era una posibilidad constante. Hoy hablamos de accidentes, tragedias, fatalidades, pero en la era primitiva, la muerte no era la excepción, era parte del entorno. Estaba en la hierba alta, en la orilla del río, en el frío de la noche, en el silencio del bosque. La pregunta no es solo cómo vivieron nuestros ancestros, la verdadera pregunta es, ¿cómo continuaron viviendo sabiendo que cualquier error podía ser el último? Porque cuando observamos las peores muertes de la era primitiva, no hablamos únicamente de violencia, hablamos de límite, límite físico, límite ambiental, límite biológico, y es ahí donde comienza esta historia. Antes de hablar de depredadores o de la caza, necesitamos entender algo esencial. El cuerpo humano primitivo no era frágil, pero tampoco era invulnerable. Un corte profundo podía significar infección, una fractura expuesta podía significar semanas de sufrimiento, una caída mal calculada podía significar incapacidad permanente, y en la prehistoria, incapacidad muchas veces significaba muerte. No había hospitales, no había antibióticos, no había auxilio, solo existía el grupo. Y el grupo no siempre podía cargar con todos. Existen esqueletos encontrados en Europa y África con marcas claras de fracturas que no cicatrizaron, costillas aplastadas, cráneos con impactos violentos, columnas vertebrales colapsadas. Algunos sobrevivieron durante años con lesiones graves. Eso revela cuidado. Pero muchos otros no tuvieron esa oportunidad. Y algunas de las peores muertes no vinieron de la guerra, ni de la violencia entre humanos. Vinieron del entorno. Imagina cruzar un río helado, sin puentes, sin cuerdas, sin saber la profundidad exacta. Los ríos eran fuentes de vida, agua, peces, rutas de desplazamiento, pero también eran trampas naturales. Un paso en falso, un hueco inesperado, una corriente más fuerte de lo previsto, el cuerpo pesado, mojado, arrastrado. Los ahogamientos dejaron pocos registros directos en los huesos, pero existen evidencias indirectas. Grupos establecidos cerca de ríos con esqueletos aislados encontrados en lechos sedimentarios. En climas fríos, caer al agua podía significar algo aún peor: hipotermia. La muerte no llegaba en segundos. Llegaba en minutos largos, con temblores violentos, confusión mental, pérdida gradual de movimiento. Y entonces, silencio, sin lucha, sin grito, solo el frío apoderándose del cuerpo. Pero el ahogamiento era apenas el comienzo, porque la mayor parte del tiempo, el peligro no venía del agua, venía de algo que observaba desde la orilla. Durante cientos de miles de años, los humanos no estaban en la cima de la cadena alimentaria. Compartían territorio con leones de las cavernas, hienas gigantes, tigres dientes de sable, osos enormes crocodilianos de gran tamaño. Y, a diferencia de hoy, estos animales no temían a los humanos, no se evaluaban. Existen cráneos prehistóricos con marcas claras de dientes de grandes felinos, perforaciones compatibles con mandíbulas poderosas, huesos largos con marcas de masticación. Esto no era raro, era parte del equilibrio ecológico. Imagina la escena. Final de la tarde. Grupo pequeño. Un niño se aleja unos metros. El ataque no era anunciado. Era rápido, directo al cuello. La muerte podía ser casi instantánea, pero muchas veces no lo era. Existen registros fósiles de individuos con marcas profundas que sobrevivieron al primer ataque y murieron días después por infección o hemorragia. La peor parte no era solo la violencia, era la conciencia. Saber que no eras el cazador dominante, también eras presa. Y, a veces, la muerte llegaba de algo aún más cruel que colmillos o garras. Venía del propio hambre. A diferencia de un ataque, el hambre no era dramática, era progresiva. Primero venía la escasez. Los animales migraban, las frutas desaparecían, el invierno se prolongaba. Después venía el racionamiento, luego el cansancio,
luego la debilidad. El cuerpo comenzaba a consumirse a sí mismo. Los músculos disminuían, la inmunidad caía, aparecían infecciones oportunistas. En periodos de cambios climáticos bruscos, como durante transiciones glaciales, poblaciones enteras pudieron haber sido reducidas drásticamente. El hambre no dejaba marcas evidentes en los huesos, pero dejaba algo aún más profundo: desesperación. Y en situaciones extremas surgían comportamientos límite. Existen sitios arqueológicos con marcas de corte en huesos humanos que indican posible canibalismo de supervivencia, no como ritual, sino como último recurso. Eso no es monstruosidad, es biología bajo presión extrema. Pero incluso el hambre y los depredadores no eran las únicas formas brutales de morir, porque a veces el peligro estaba dentro del propio grupo. La era primitiva no fue solo un tiempo de grandes cacerías y fogatas bajo la noche. Fue un periodo en el que la muerte estaba a pocos metros de distancia, todo el tiempo. Ahogamiento, depredadores, hambre. Y aún no hemos hablado de conflictos entre humanos, ni de enfermedades invisibles, ni de accidentes que transformaban un simple error en sufrimiento prolongado. En la próxima parte, entraremos en los momentos más violentos e impredecibles de la prehistoria, porque algunas de las peores muertes no vinieron de la naturaleza, vinieron de otros humanos, y revelan algo incómodo sobre nosotros. Durante mucho tiempo creímos que la mayor amenaza para el humano primitivo era la naturaleza. Pero hay algo aún más peligroso que el frío, el hambre o los depredadores. Otro humano. Y, a diferencia de un león o de un río, el ser humano no ataca solo por instinto. Ataca por territorio, por recursos, por miedo, por poder. Y las evidencias de eso están grabadas en los huesos. Durante mucho tiempo se imaginó que la violencia organizada surgió únicamente con la agricultura. Pero los hallazgos arqueológicos muestran algo diferente. Existen sitios prehistóricos con múltiples esqueletos que presentan perforaciones por puntas de lanzafracturas defensivas en los antebrazos cráneos, aplastados por impacto contundente, cuerpos descartados en fosas colectivas. Estos no eran accidentes aislados, eran enfrentamientos. Imagina pequeños grupos nómadas disputando una fuente de agua, un territorio de caza aún, refugio seguro durante el invierno. No había negociación diplomática formal, había tensión creciente. Y entonces, ataque. A diferencia de la caza, donde el objetivo era un animal predecible, el enfrentamiento humano era impredecible. El otro pensaba, el otro reaccionaba, el otro odiaba. Algunas de las peores muertes no fueron rápidas. Un golpe en la cabeza podía no matar de inmediato. Las fracturas craneales muestran individuos que sobrevivieron días después del trauma, días de dolor intenso, sin tratamiento, sin anestesia, y cuando la violencia era colectiva, podía ser devastadora. Existen sitios arqueológicos con mujeres y niños entre las víctimas. Eso no era duelo, era eliminación. Pero lo más perturbador no es la violencia en sí, es que revela algo antiguo, la capacidad humana de organizar la muerte. Y, a veces, esa muerte no venía de otro grupo, venía desde dentro. El grupo era protección, pero también podía ser sentencia. En poblaciones pequeñas, cada individuo necesitaba contribuir. Un cazador incapacitado, alguien que pusiera en riesgo al grupo. Conflictos internos. No tenemos registros escritos, pero sí patrones extraños en algunos sitios. Esqueletos aislados, cuerpos descartados lejos del campamento. Traumas concentrados en el cráneo sin señales de enfrentamiento colectivo. Algunos investigadores sugieren la posibilidad de ejecuciones punitivas, abandono deliberado, violencia interna, no como regla, pero como realidad ocasional. Y aun cuando no había violencia directa, existía algo igualmente brutal: el abandono. Imagina sufrir una fractura grave, no poder caminar, y darte cuenta de que el grupo necesita continuar. La decisión no era cruel, era matemática.
Quedarse podía significar que todos murieran. Irse significaba que uno moriría. Esa pudo haber sido una de las muertes más silenciosas de la prehistoria. Ser dejado atrás, sin ataque, sin lucha, solo el sonido del grupo alejándose. Pero si la violencia humana era cruel, la naturaleza aún tenía algo peor reservado, algo invisible. Hoy una infección es tratable. En la era primitiva, era una sentencia lenta, un simple corte contaminado, una mordedura de animal, un diente inflamado. Existen cráneos prehistóricos con abscesos dentales severos, infecciones que corroían el hueso. El dolor debió ser constante, punzante, sin alivio. Y cuando la infección se extendía al torrente sanguíneo, la muerte no era inmediata, era febril, delirante, progresiva. Enfermedades respiratorias en climas fríos, parásitos, infecciones intestinales, sin inmunidad amplia, sin medicamentos, sin aislamiento adecuado. En grupos pequeños, una enfermedad podía reducir drásticamente la población. Y aquí hay un detalle importante. Cuando los humanos comenzaron a migrar y a encontrarse con otros grupos, también comenzaron a intercambiar patógenos. Mucho antes de las grandes epidemias históricas, ya existía la amenaza invisible de la enfermedad. Pero aún hay un tipo de muerte que era todavía más brutal, la causada por un simple error. La vida primitiva exigía riesgo constante, escalar acantilados, perseguir animales en terrenos irregulares, cargar pesos elevados, trabajar con herramientas afiladas. Existen fósiles con columnas vertebrales comprimidas, fracturas múltiples por caída, cortes profundos en huesos de las manos. Un desliz en un terreno rocoso podía significar caída, trauma interno, hemorragia interna y, a diferencia de hoy, no había cirugía. Algunas de estas muertes no eran inmediatas, eran lentas, dolor abdominal creciente, debilidad, incapacidad para respirar profundamente, y el grupo observaba, sin poder intervenir, depredadores, hambre o ahogamiento, conflictos, infecciones, accidentes. La era primitiva fue un campo de supervivencia permanente, pero existe una categoría de muerte que quizás sea la más perturbadora de todas, no porque fuera la más violenta, sino porque era inevitable, la muerte de los niños. Y en la próxima parte entraremos en ese territorio delicado, donde biología, fragilidad y supervivencia se cruzan de manera brutal. Porque, en la prehistoria, llegar a la vida adulta ya era una victoria. Si sobrevivir hasta la vida adulta era difícil, llegar allí era aún más improbable. En la era primitiva, la muerte más común no venía de depredadores, venía de la propia fragilidad de la vida. Y comenzaba en el nacimiento. Hoy el parto es asistido. En la prehistoria, era un evento crítico. El cuerpo humano evolucionó para caminar erguido. Eso estrechó el canal pélvico. Al mismo tiempo, nuestros cerebros crecieron. Esa combinación creó algo peligroso. Bebés con cráneos grandes pasando por un canal relativamente estrecho. El parto humano siempre fue más difícil que el de otros primates, sin suficientes parteras experimentadas, sin instrumentos, sin intervenciones médicas, complicaciones como hemorragias, bebés en posición inadecuada, obstrucción del parto, infecciones posparto, podían significar 2 muertes en un solo evento, madre e hijo. Existen evidencias indirectas de alta mortalidad materna en poblaciones antiguas, y cuando una madre moría, el riesgo para el recién nacido aumentaba drásticamente, porque amamantar no era opcional, era vital. Pero incluso cuando el parto era exitoso, el peligro apenas comenzaba. Se estima que, en sociedades preagrícolas, una gran parte de los niños no llegaba a los 5 años. Infecciones simples, deshidratación, falta de alimento, accidentes, depredadores. Los niños pequeños eran demasiado vulnerables y, al mismo tiempo, esenciales para el futuro del grupo.
Existen sitios arqueológicos con alta presencia de huesos infantiles, no porque fueran descuidados, sino porque el entorno era implacable. Imagina una noche fría, un niño con fiebre alta, sin comprensión de lo que está ocurriendo, sin medicina, sin diagnóstico. La única respuesta posible era cuidado constante, y a veces, ni siquiera eso era suficiente. Esa realidad moldeó profundamente la psicología humana, el apego, la protección intensa, la vigilancia constante, porque cada niño que sobrevivía era una victoria estadística. Pero hay algo aún más perturbador. En momentos extremos, algunos grupos pudieron haberse visto obligados a tomar decisiones imposibles. En situaciones de hambre severa, existen hipótesis controvertidas sobre abandono selectivo. No como regla, no como patrón cultural fijo, sino como reacción desesperada. Esto no es juicio moral, es supervivencia bajo presión extrema. Y aún así, incluso frente a esa brutalidad biológica, los humanos persistieron. Pero existe una muerte que quizás sintetiza todas las demás. No rápida como el ataque de un depredador, no silenciosa como la hipotermia, sino devastadora para el grupo entero. Cambios climáticos abruptos marcaron la prehistoria. Erupciones volcánicas masivas, sequías prolongadas, olas de frío extremo. Una sola alteración ambiental podía reducir drásticamente la caza secar, fuentes de agua, forzar migraciones peligrosas. Existen evidencias de cuellos de botella poblacionales humanos vinculados a grandes eventos ambientales. Cuando el entorno colapsaba, no moría solo un individuo, podía desaparecer un linaje entero. Imagina un invierno que dura más de lo esperado, animales que no regresan, reservas que se agotan. El grupo no muere de una sola vez, se debilita. Primero los más frágiles, después los más ancianos, luego los heridos, y finalmente, el silencio. Pero incluso en medio de tantas formas brutales de morir, hay algo extraordinario en esta historia. Los humanos continuaron. Los depredadores los cazaban, el hambre los consumía, las enfermedades los debilitaban, el parto los ponía en riesgo, el clima los ponía a prueba, otros humanos los enfrentaban, y aún así, estamos aquí. Las peores muertes de la era primitiva no son solo historias de sufrimiento, son evidencia de cuán improbable fue la supervivencia humana. En la próxima parte, cerraremos esta historia no con violencia, sino con perspectiva, porque entender cómo moríamos en la prehistoria revela algo esencial sobre en qué nos convertimos. Cuando pensamos en las peores muertes de la era primitiva, es fácil imaginar solo brutalidad, garras desgarrando carne, cuerpos cayendo en el hielo, hambre silenciosa, conflictos sangrientos. Pero si miramos con más atención, esas muertes revelan algo más profundo. Revelan cuán improbable era sobrevivir. Durante cientos de miles de años, cada generación tuvo que atravesar un campo minado invisible. Los depredadores no eran la excepción, eran rutina. Las enfermedades no eran sorpresa, eran parte del ciclo. El nacimiento no estaba garantizado, era riesgo. Llegar a la vida adulta ya era una victoria estadística. Llegar a la vejez era extraordinario, y aún así, los humanos envejecían. Eso es importante, porque la existencia de individuos ancianos en la prehistoria revela algo poderoso. Fueron protegidos, fueron alimentados, fueron cuidados, incluso cuando ya no podían cazar, o correr, o luchar. Las mismas sociedades que enfrentaban muertes brutales también desarrollaban vínculos profundos. La misma especie capaz de violencia organizada también era capaz de empatía práctica. Y es aquí donde la historia deja de ser solo sobre muerte, pasa a ser sobre resistencia. Existe un mito persistente sobre la prehistoria, que solo los más fuertes sobrevivieron. Pero las evidencias muestran algo más complejo. Sobrevivió quien cooperó mejor, quien cuidó a los heridos, quien compartió alimento, quien creó alianzas. Sobrevivió quien se adaptó.
Las muertes brutales no eran fallas de la especie, eran el entorno poniendo a prueba sus límites. Cada depredador enfrentado forzó mejores estrategias. Cada invierno riguroso exigió organización. Cada pérdida moldeó el comportamiento. El dolor no fue solo sufrimiento, fue presión evolutiva. Y de esa presión emergió algo extraordinario, una especie que aprende. Hoy, gran parte de esas muertes nos parecen lejanas. Tenemos medicina, tenemos refugio seguro, tenemos alimento predecible, pero biológicamente seguimos hechos del mismo material. Nuestro miedo a la oscuridad, nuestra reacción ante sonidos repentinos, nuestra protección intensa hacia los niños. Todo eso tiene raíces en aquel mundo peligroso. Nuestro sistema inmunológico lleva adaptaciones heredadas de generaciones que sobrevivieron a infecciones severas. Nuestra estructura social conserva vestigios de grupos pequeños e interdependientes. Las peores muertes de la era primitiva no desaparecieron por completo. Dejaron marcas en nuestra biología y en nuestra psicología. La prehistoria no fue un tiempo romántico, fue un tiempo de riesgo constante, pero también fue el periodo en que se construyó la base de la humanidad. Cada individuo que murió de hambre, cada niño que no sobrevivió, cada cazador que cayó ante un depredador, no fueron solo víctimas del entorno, fueron parte de un proceso mayor. La supervivencia humana nunca fue inevitable, fue conquistada generación tras generación. La próxima vez que pienses en la evolución humana, recuerda, no somos el resultado de un camino fácil. Somos el resultado de millones de encuentros con la muerte, que, por alguna razón improbable, no nos borraron. Y quizá la verdadera pregunta no sea, ¿cuáles fueron las peores muertes de la era primitiva? Sino, ¿cómo, frente a tantas formas brutales de morir, la vida humana continuó? Y la respuesta está en algo que sobrevivió a todo eso: nuestra capacidad de adaptarnos, de cooperar y de continuar.